Señor, eres santo, Dios. Eres poderoso y queremos conocerte cada día más, Dios. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, Dios, conocerte cada día más. Perdónanos, Dios, porque a veces no te buscamos. Y si lo hacemos, Dios, no lo hacemos de corazón. Dios, toma el control de este tiempo y glorifícate, Dios. Quita cualquier distracción que hayamos traído, cualquier cosa que impida que podamos escuchar tu voz claramente. Tú sabes lo que tenemos en el corazón, tú sabes, Dios, lo que necesitamos. Háblanos conforme a eso, Dios. Que tu Espíritu Santo nos dé convicción y nos ayude a vivir una vida que a ti te agrada. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no se saludan con el puñito, con las personas que están por ahí? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, está bien. Buenas noches también con los hermanos que están conectados. Qué bueno saber que cada miércoles están aquí. Sí. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Si ya se saludaron, pueden tomar asiento. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el libro del profeta Nahum y el día de hoy ya vamos a concluir este libro. Es el segundo libro de la serie Los Profetas Menores. ¿Se acuerdan cuál fue el primero? Jonas, ¿no? Jonás. Y ahora Nahum. Entonces el día de hoy vamos a terminar, hermanos, así que estemos atentos a lo que Dios quiera decirnos. El tema de hoy es lo que siembras, cosechas. Hay leyes naturales o de la naturaleza que siempre se cumplen. Yo no sé todas las leyes de la naturaleza, pero algo que sí tengo presente es una ley, que si no la tuviera presente, probablemente estuviera muerto ahora. La ley de la gravedad. Si yo no supiera que existe una ley de la gravedad, ¿qué es la ley de gravedad? Que todo lo que sube, cae. Todos sabemos eso, ¿verdad? Pero quizás no la conocías como una ley de la naturaleza, la gravedad. Si nosotros no supiéramos que todo lo que está arriba va a caer, o todo lo que va arriba cae, nosotros nos tiraríamos, pues. Pero no lo hacemos porque sabemos que la ruta que va a ir nuestro cuerpo es hacia abajo y vamos a morir. Esas leyes son irrefutables, son leyes que nadie cuestiona. Todo materia que tenga peso se va a ir hacia abajo. Ahora, de la misma manera que hay leyes de la naturaleza, también hay leyes espirituales. Y de eso se trata el tema de hoy. Una ley espiritual es esto. Lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Habrás visto algún momento a un campesino, alguien de un pueblo, o tú mismo plantando tu arbolito en tu jardín de casa o por ahí. Tiraste la semilla, la plantaste, la regaste y después de un tiempo, ¿qué pasó? Creció y si era una semilla que daba fruto, te da fruto. Todo lo que siembras,
eso es lo que vas a cosechar. ¿Y eso qué tiene que ver con este libro? Como hemos venido aprendiendo, hermanos, durante 3 semanas, el libro de Nahum se trata del juicio de Dios sobre sus enemigos, la ira de Dios o el enojo de Dios sobre sus enemigos. Y en este caso en particular el enemigo era el imperio asiria, ¿ya? Que tenía como capital principal la ciudad de Nínive. Ellos habían cometido muchas cosas malas por siglos. Dios en un momento permitió que un profeta llamado Jonás llegara a su pueblo, a su imperio, y que hablara del Dios verdadero. Este mensaje lo recibieron, pero después de muchos años lo abandonaron y continuaron viviendo en su pecado. Dios le dio la oportunidad, pero después de un tiempo ellos la rechazaron. La maldad de estos hombres había sobrepasado, se había rebalsado, y ahora era momento del juicio de Dios hacia este imperio. Estos hombres habían cosechado, habían sembrado mucha crueldad, mucha maldad, mucho pecado. Ahora, los 2 primeros capítulos, hermanos, más que todo el segundo, hemos visto lo severo que es el juicio de Dios hacia esta nación. Hemos visto lo radical que es Dios con esta nación. Es duro, es fuerte lo que Dios profetizó o dijo que iba a pasar a este imperio. Pero ¿sabes qué cosa? A pesar que era severo, era justo, porque Dios es un Dios justo. Y en el capítulo 3 lo que vamos a ver es que Dios no actúa o no castiga o no derrama su juicio sin tener una razón. Siempre hay una razón. No es que Dios es un Dios esquizofrénico que como tiene un poder inmenso, trata como quiere a quien sea. No es así. Los juicios de Dios son justos. Y el capítulo 3 nos va a mostrar eso. Acuérdense eso, los juicios de Dios son justos. Y Dios va a justificar por qué es que ha castigado o va a castigar o ha profetizado contra este imperio. Versículo 1. Me avisan si se ve en la pantalla. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? Va a ser difícil ahora porque yo usé otra traducción con la intención de que puedan verlo. Sí, sería mejor que esté ahí. No se distraigan. Vayan a Nahum capítulo 3. Vayan a Nahum capítulo 3. Y leemos todos, ¿ya? No todos, yo voy a leer, ¿ya? Nahum capítulo 3, versículo 1. ¿Ya? Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de las multitudes de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones
con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Esos primeros 4 versículos son los que vamos a leer, ¿ya? Pero mira cómo comienza este capítulo, el versículo 1. Dice, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Y mira cómo es que Dios presenta a este imperio asirio. Ciudad sanguinaria. Ciudad sanguinaria es la palabra que Dios usa para hacer referencia a Nínive, al imperio asirio. ¿Sabes qué? Hay mucha gente, historiadores seculares, que no son cristianos, que dicen que la crueldad o lo que se cuenta de este imperio asirio no es tan cruel como la mayoría lo proyecta. Dicen, en aquella época, en los tiempos antiguos, muchas naciones, muchos imperios de esa época hacían lo mismo o hasta peor que Asiria. Eso dicen. Y es por eso que consideran que Asiria no es tan cruel. Pero ¿sabes qué cosa? Los historiadores pueden decir muchas cosas que pueden aparentemente refutar lo que la Biblia dice, o la razón por la cual Dios juzgó a este imperio. Pueden decir muchas cosas, pueden decir, no fueron tan malos, estuvieron al mismo nivel que cualquier otra nación de aquella época. Pero ¿sabes qué? Yo le creo a Dios. Y Dios comienza describiendo a esta ciudad diciendo, ay de ti, ciudad sanguinaria. Y no es un término cualquiera, hermanos. Ay de ti, ciudad derramadora de sangre. Yo, por esta verdad, creo que este imperio era recontra cruel. Porque Dios así lo llamó, sanguinaria. Ay, no dijo, ay de ti, pueblo malo. Ay de ti, pueblo pecador. Que son palabras que de una manera describen a la condición de una población. Pero él cuando usa la palabra sanguinario es un poco más profundo. Ahora, hemos hablado en algunos momentos ya, las 3 semanas que ha pasado, algunas de las características o algunas cosas que se conoce de este imperio. ¿Y saben qué? Esta ciudad de Nínive era conocida por su crueldad. Justo hoy día le contaba a mi esposa algunas cosas que yo había leído referente a esta crueldad que ellos tenían. Y era que una forma que ellos hacían sufrir a sus enemigos era llevándolos al desierto y enterrarlos vivos con la cabeza descubierta. O sea, todo el cuerpo hasta el cuello en el desierto y solamente la cabeza arriba. Imagínate. Y los dejaban ahí por días para que mueran por el sol y deshidratados. Otra forma que ellos manifestaban su crueldad era que ellos despellejaban a las personas. ¿Y sabes qué hacían? Su pellejo la usaban como columnas en aquella época, como si fuera parte de la decoración en las columnas. O sea, para que cada vez que tú entres a su imperio, veas en todas las columnas que ahí estaban sus enemigos. Las pieles. ¿Y sabes qué cosa? Ellos se aseguraban que en el momento de sacarle la piel a estas personas, se aseguraban de hacerlo con cuidado. ¿Sabes para qué? Para que no mueran y sufran. Lo que menos ellos querían era que mueran rápido. Y es por eso que sus métodos sangrientos era sacar de poco a poco la piel. Otra cosa que ellos hacían es agarrar a sus enemigos y comenzar a sacarle cada uno de sus dedos, tanto de los pies como de las manos. Le sacaban la nariz, le sacaban las orejas.
¿Ahora sí? Gracias. ¿Está bien? Chévere. Entonces, eso es lo que hacían. También otra cosa que ellos hacían, hermanos, era degollarlos, cortarles la cabeza. Otra cosa que ellos hacían también era prender pozos o hornos de fuego y meter a las personas ahí. Y no importaba el sexo y no importaba la edad. Podían meter a familias con niños y todos morían. Eran muy crueles, hermanos. ¿Y sabes qué cosa? Ellos veían la vida de sus enemigos como cualquier cosa. Ellos no valoraban la vida y por eso es que actuaban de esa manera. Ellos hacían de estas crueldades su deporte. Era su deporte. Era la forma en cómo se entretenían. Para ellos la vida no tenía valor. ¿Y sabes qué cosa? Por más que ese tipo de crueldades no haya sido solamente dirigida o únicamente dirigida a creyentes judíos, sino que fue a muchos pueblos de esa época que no eran cristianos, que no eran seguidores de Jehová. Eran personas paganas, o sea, adoraban a otros ídolos. Pero ¿sabes qué cosa? La vida no pertenece a nadie. La vida le pertenece al dador de la vida y es Dios. ¿Y sabes qué? Cuando ellos atentaban contra la vida de cualquier persona, sin importar su religión, sin importar a quién seguían, era un ataque directo al dador de la vida. Ellos estaban siendo castigados por no dar valor a la vida. Y lo demostraron con sus crueldades. Y ahora, el autor de la vida y el dador de la vida viene a vengarse hacia ese grupo de personas, esa nación, porque Él es el dueño de la vida. Esa es una de las razones también por la cual Dios está enojado contra este pueblo, porque atentaron contra la vida y Dios es el dador de la vida. Por eso es que, mira lo que dice en esta versión, que es un poco más entendible de la que hemos leído ahora. Así dice nuestro Dios, versículo 1, léanlo en la pantalla nomás. Pobrecita de ti, capital de Asiria, Nínive. Estás llena de asesinos, de mentirosos, ladrones, que no se cansan de robar. Ya se escuchan los látigos y el estruendo de las ruedas. Ya se oye el galopar de los caballos y el ruido de los carros de guerra. Ya ataca la caballería y deslumbran las espadas y las lanzas. No es posible contar los heridos ni saber cuántos son los muertos. Los cadáveres se amontonan, la gente tropieza en ellos. Asiria, esto te ha pasado por engañar a los pueblos. Las naciones se enamoraron de tus dioses y brujerías y entraron en tratos contigo. Del versículo 1 al 4, lo que el profeta Nahum está haciendo es hablar de las características y de la maldad de este pueblo, pero con una razón, para demostrarnos que la razón del juicio de Dios es por todo esto. Por los asesinos que eran, por los mentirosos que eran, por los ladrones que eran. ¿Qué dice? Porque participaron de hechicerías y por su idolatría. Las naciones se enamoraron de tus dioses y brujerías y entraron en tratos contigo. Ese es el tipo de maldad que estas personas practicaban. Dios no es injusto, hermanos. Dios cuando hace juicio, lo hace porque es justo. Y estas personas
habían cometido maldades que son difíciles de comprender cómo un ser humano puede llegar hasta ese punto. Y es por eso que Dios los trata de esa manera. No solamente mataban a las personas, sino que ellos consultaban con brujos también. Estas personas tenían sus oráculos. ¿Saben qué es un oráculo? Puede ser, también, pero también un oráculo es una persona, que puede ser una mujer virgen, que para ellos creían que estaba conectado con sus dioses. Podía ser un grupo de ancianos, podía ser un brujo. ¿Y cuál era la función de un oráculo? De decirle los acontecimientos que sucederán en el futuro o qué es lo que sucederá en el momento de las batallas, si ganan o pierden. Y eso era un contacto directo con el mundo oscuro. Y Dios está en contra de la brujería. Dios está en contra de la adivinación. Dios está en contra de este grupo de personas que se hacen llamar magos o que se hacen llamar brujos blancos. No hay brujería blanca y negra. Todo es de Satanás. Y eso también era uno de los pecados que esta nación practicaba. Pero no solamente ellos, sino que ellos seducían y involucraban a otras naciones, a otros pueblos que también practicaran sus propios pecados, la brujería. Esta nación también era politeísta, ¿no? Tenían un montón de dioses. Para cada cosa tenían un dios. Para la fertilidad, para la cosecha, para la lluvia, para el mar, para la sanidad. Y todos tenían distintos nombres. Y Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Entonces estamos viendo eso, hermanos. Los pecados que esta nación practicaba y que hacía que otras naciones también practiquen. Y me gusta cómo comienza Dios para hablar de estas características. Pobrecita de ti. Pobrecita de ti. ¿Qué es lo que hemos leído en la Reina Valera que decía, ¡ay de ti! Esa palabra de ¡ay! Solamente se puede ver en algunos capítulos de Isaías, de Ezequiel y de Apocalipsis. Y eso es como, ¡uy! No sabes lo que te viene. Pobrecita de ti, capital de Asiria. ¿Y sabes qué? Te voy a mostrar algunas cosas que ellos hacían o que en el año 1845, ya les dije esto varias veces, se descubrieron algunas ruinas de la capital de Asiria, que era Nínive. Y dentro de esas excavaciones se encontraron, tablas de yeso, de arcilla, de piedra, y en ellas las utilizaban como para escribir sus crónicas, sus historias, su economía, sus éxitos y sus guerras y todo eso. Y estas son algunas frases que puedes encontrar en las ruinas que en un momento le perteneció a Siria. Esto decía, corté sus cabezas y las coloqué en los pilares. Así decía. Eso lo puedes encontrar en el Museo Británico. Ahí están todas estas cosas, porque ellos son los que se encargaron de hacer las excavaciones, los británicos. Desollé a todos los líderes que habían participado en la revuelta y cubrí la columna con sus pieles. 3,000 cautivos quemados a fuego. De hijo he cortado sus manos y dedos, y de otros he cortado sus narices, sus orejas y sus dedos. De muchos he sacado sus ojos. Acá lo repitió. Entonces, estos hombres, lo que estoy contando yo de las crueldades no son imaginaciones, es su propia historia, que ahora ya la podemos tener, ahora la podemos conocer. Está en internet, pero si quieres ver sus propias ruinas, algunas cosas están en el Museo Británico. Ahí hay grandes cosas en realidad. Entonces, estas personas eran sanguinarias, se habían ganado a mérito este título.
pero era momento que Dios los castigue. Dios no es loco, hermanos, ni esquizofrénico, ni una persona que porque tiene poder castiga a cualquiera. No, acá están las razones. Y mira cómo Dios, después de dar estas características de este pueblo, continúa diciendo: pero yo estoy en contra tuya, versículo 5, y haré que las naciones y los reinos se den cuenta de lo que en verdad eres. Voy a embarrarte de excremento y quedarás en vergüenza. Esas palabras, hermanos, son duras, muy duras. Y vienen del Dios que es amor. Dios está enojado, Dios está molesto. Y está derramando su ira sobre esta nación. Voy a avergonzarte, voy a humillarte, Nínive. Todos los que te vean se alejarán de ti, diciendo: Asiria está destruida. ¿Habrá alguien que la consuele? ¿Habrá quien le tenga compasión? Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. No había forma que esta nación, que este imperio, se escape del juicio de Dios. Todos se alejarán de él. La historia cuenta que cuando llegó el momento de esta destrucción, todos sus aliados, o los que se llamaban aliados, ni uno vino a apoyarlo. Todos huyeron. Y Dios ya lo había dicho 10 o 15 años antes. Todos se van a alejar de ti. Todos dirán: ya no se puede hacer nada. Asiria está destruida ya. Nadie te va a consolar. Nadie tendrá compasión de ti. O sea, a nadie le vas a interesar. Las personas que dijeron que iban a ser leales a ti, ellos te van a abandonar. Vas a estar sola. Yo te humillaré. 8. Nínive, capital de Asiria. Tú no eres mejor que Tebas. A esa ciudad la protegía el río Nilo. La protección que le brindaban Etiopía, Egipto, Fut y Libia aumentaba su poder. Pero Tebas fue conquistada. A sus pobres niños los estrellaron contra el suelo. A la gente importante se la repartieron en sorteo y a sus jefes se los llevaron a un país lejano. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en medio de lo que Dios dice que va a suceder a Asiria y cómo lo va a humillar, Dios o el profeta Nahum incluye una historia que sucedió en un momento. Él dice: tú no eres mejor que Tebas. A esa ciudad la protegía el río Nilo y estaba aliada con Etiopía, Egipto, Fut y Libia. Y ellas hacían de que Tebas sea más poderosa. Sin embargo, Tebas fue conquistada. Tiempo pasado. Dios, a través del profeta Nahum, quiso también que los ninivitas, que los del imperio asirio, supieran que Dios estuvo siempre al tanto de todo lo que ellos hacían. ¿Por qué digo lo que ellos hacían? Porque esta batalla con Tebas sucedió como 40 años antes de la destrucción total del imperio asirio. ¿Y sabes quiénes fueron los que conquistaron a Tebas? El mismo imperio asirio. Dios está haciéndole recordar su propia historia, pero con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dios le está diciendo esto. ¿Te acuerdas de Tebas, no? Esta ciudad que tenía como protección el río Nilo, que es un río que hasta el día de hoy existe, que parece un mar.
Es más, cuando tú vas ahí, parece un mar, dice. Me imagino que será como el lago Titicaca, ¿no? No tiene nada el lago, el Titicaca, porque yo he ido y si tú te paras en un lado no puedes ver que tenga fin. Parece el mar, en verdad. Y el río Nilo era similar. Y cuando habla de Tebas, está haciendo referencia a una de las ciudades principales de Egipto. Entonces lo que Dios está diciendo, ¿te acuerdas cuando quisiste sitiar o tener victoria sobre esta ciudad llamada Tebas? ¿Te acuerdas que ellos tenían un poder que lo hacía temerosa ante cualquier nación? Estaba aliada con Etiopía, con Egipto, con Fug y con Libia. O sea, no era cualquier nación, tenía poder, tenía mucho poder. Sin embargo, Tebas fue conquistada, dice. ¿Sabes qué? Tu poder pudo conquistar a una ciudad que tenía varios aliados poderosos. Tu poder pudo conquistarla. Y acá hace una descripción de las cosas que hicieron los asirios con la gente que fue conquistada de Tebas. A sus pobres niños los estrellaron contra el suelo. A la gente importante se la repartieron en sorteo y a sus jefes se los llevaron a un país lejano. Esto era lo que los caracterizaba a los asirios. Niños los tiraban como si fuera basura contra el suelo. Y no es que hacían sal de acá. Lo que se está haciendo referencia es que agarraban a los niños y los tiraban frente a una piedra y los destruían. Y a la gente importante lo que hacían era repartírselo como un sorteo para que se hagan sus esclavos. Y a otros jefes se lo llevaban a países lejanos. ¿Por qué tenían este tipo de acción los ninivitas? Porque ellos creían que al alejar o al expandir a los jefes, a los generales, a los importantes de estas ciudades, había menos posibilidad de que creen un grupo y haya una venganza, pues. Lo que ellos querían es de que ellos estén alejados unos a otros y que conozcan nuevas culturas, nuevos dioses y se olvidaran que en algún momento Nínive vino contra ellos. Eso era lo que hacían. El pueblo de Dios pasó por eso. Israel fue llevado cautivo. Porque ellos sabían que si permitían que todo el pueblo se mantuviera unida, por más que sean cautivos o estén como esclavos, había probabilidad que se levanten, pues. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se llevaban a los más poderosos, a los que podían causar un motín, y los llevaban a lugares lejanos. Eso es lo que ellos hicieron con Tebas. ¿Y sabes qué cosa? Miren lo que dice Dios. No, es el siguiente. Versículo 11. Mira lo que dice en el versículo 11. Lo voy a adelantar rapidito ya para que... Ahí está. Después de contar la historia propia de los asirios, Dios dice, también tú, Asiria, quedarás tambaleando como si estuvieras borracha. En la traducción de la Reina Valera, que es la Biblia que ustedes tienen, dice esto: tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Lo que Dios está diciendo, después de contar la historia, está diciendo esto. ¿Te acuerdas cuando conquistaste Tebas? A pesar que era una nación poderosa, los venciste e hiciste lo que quisiste con sus habitantes. ¿Sabes qué? Lo mismo yo haré contigo. Tú que te crees poderosa, tú que te crees una nación que nadie puede derrotarte, yo voy a hacer lo mismo contigo, Asiria. Lo que tú hiciste con ellos, yo lo voy a hacer contigo. Quedarás tambaleando como si estuvieras borracha. En el 11, en la Reina Valera de sus Biblias dice, tú también serás embriagada y serás encerrada. Y algunos comentaristas mencionan que cuando Dios dice, tú también serás embriagada y serás encerrada, se está refiriendo de que ellos van a tomar de su copa de ira. No sé si ustedes han leído Apocalipsis, pero en Apocalipsis habla
de las copas de la ira de Dios, que las naciones las van a beber. No en sentido literal, no es que es una bebida, sino haciendo referencia de que Dios va a derramar su ira en algún momento hacia las naciones. Esta nación de los asirios iban a ser embriagadas por la ira de Dios, o sea, iban a morir. Versículo 11, como dice ahí, tratarás de esconderte de tus enemigos, pero no lo conseguirás. ¿Y sabes qué? Hasta este momento lo que podemos ver es que Dios ha dado razones reales de las características de este imperio, ha hablado de sus crueldades, que son sanguinarias, ha hablado de la historia que tuvo con Tebas, de cómo trató a la gente. Dios no es que esté haciendo eso, pero de una manera el profeta está tratando de hacernos entender que hay una razón por la cual Dios está actuando de esta manera hacia este pueblo, por su pecado y su maldad. Y justo de eso es lo que hablan estos versículos que he separado. Dice, en Isaías 3, 10 al 11, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Este es un contraste entre lo que mostraba el imperio asirio con lo que puede mostrar una persona que teme a Dios. Las consecuencias son distintas. Mira lo que dice, decid al justo, o sea, al que teme a Jehová, que le irá bien. Él comerá de los frutos de sus manos. El justo, cuando hace bien, siembra eso. Y lo que va a comer son esos frutos del bien que hace. Y en el 11 de Isaías, mira lo que dice. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Si tú vives en obediencia, si tú vives en integridad, si tú vives en devoción hacia Dios, te va a suceder esto. Comerás de los frutos de tus manos y te irá bien. Si tú desobedeces a Dios y vives como si Dios no existiera en tu vida, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y acá está lo que dije como tema, lo que siembras, cosechas. Lo que estaban cosechando los asirios era lo que habían sembrado. Esa es la ley espiritual, que nada ni nadie lo puede cambiar. Lo que siembras, cosechas. Estos hombres fueron impíos y cosecharon mal, y por eso les fue mal. Y están comiendo prácticamente o experimentando las obras de sus propias manos. Lo que sembraron, ahora están cosechando. Ese enojo, esa crueldad, esa ira de Dios fue por sus acciones. Mira lo que dice Gálatas 6:7. No se engañen, dice. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esa es la ley espiritual. Todo lo que tú siembras, eso cosecharás. Nadie puede engañar a Dios. ¿Y sabes qué cosa, hermano? Sé que hay padres, sé que hay matrimonios. Sé que hay solteros, sé que hay jóvenes. Hermano, lo que tú estás sembrando ahora, en lo que tú estás invirtiendo tu vida, eso es lo que tú vas a cosechar de acá a un tiempo. Y la pregunta sería, ¿qué estás cosechando? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Los asirios hicieron maldades, crueldades, pecado. Y la cosecha fue enojo de Dios, la ira de Dios. Pero esa misma ley de sembrar y cosechar se aplica a todos nosotros.
Gálatas lo dice. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás sembrando, lo que estás invirtiendo tu vida, eso vas a recibir como fruto. ¿Qué estás sembrando ahora? ¿O qué sembraste en el pasado? Capaz ahorita la estás pasando muy mal como persona. Capaz ahora estás viendo que tus hijos están andando mal, que se han desviado, que están practicando cosas horribles, o que no quieren estudiar, o que te faltan el respeto, o estás viviendo un matrimonio malo, destruido. ¿Sabes qué cosa? Te debo decir algo. Eso es lo que has sembrado. Si tú estás pasando por un mal matrimonio o estás teniendo un hijo que no te obedece, hay mucha responsabilidad de lo que tú hiciste en el pasado. En verdad, lo que sembraste, eso estás cosechando. Yo antes de ser cristiano he sembrado muchas cosas malas y créeme que muchas de ellas las pagué. Hasta el día de hoy inclusive. Porque eso fue lo que sembré. Entonces no te engañes. Dios no puede ser burlado. Entiende. Lo que ahora estás sembrando es lo que vas a cosechar de acá a unos años. Si hoy está mal algo de tu vida, o tu relación entre hijos o matrimonio, examina tu situación y tu vida. Y de repente, muy probable, lo que ahorita tú estás sufriendo es porque eso fue lo que tú sembraste. Así que eres responsable. ¿Por qué crees que nosotros constantemente a toda la iglesia le decimos, hermanos, lean sus Biblias, obedezcan a Dios, tengan una vida piadosa? ¿Sabes por qué? Porque si eso siembras, vas a cosechar buenos frutos. Ama a tu esposa, sométete a tu esposo. ¿Tú crees que nosotros lo decimos porque no sabemos lo que significa eso? No. Si tú no haces eso, vas a recibir la cosecha de lo que decidiste hacer. Entonces, hermanos, examinémonos, veamos nuestro corazón, cómo está y a qué le estás dedicando ahora tiempo. Hay algunas cosas, hermanos, de las cuales nosotros podemos estar invirtiendo o pasando tiempo que no necesariamente son malas. Por ejemplo, trabajar no es malo. Pero si tú inviertes toda tu vida solamente a trabajar, eso vas a recibir, pues, esa recompensa. Un puesto, mayor ingreso, eso. Pero ¿sabes qué cosa? ¿De qué le vale al hombre ganar todo ese dinero si al final pierde su alma? De nada. Si tú estás sembrando ahora una vida en desobediencia, una vida rebelde, una vida en orgullo, una vida que está enojado o enojada. Si eso estás sembrando, eso es lo que vas a recibir. Entonces tú mismo pregúntate ahora, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿O qué estoy sembrando? Cada acción, cada palabra, cada actitud que tienes es una semilla que estás regando en tu vida. Así que estemos atentos, hermanos, en lo que estamos haciendo ahora. Muchos de los sufrimientos que hemos pasado han sido producto de la siembra que hemos tenido. En verdad. Mucha gente me ha dicho, y he hablado con varios de acá, me han dicho, cuando yo no busco de Dios,
es la peor condición en la que yo puedo estar en mi vida. Cuando yo no busco a Dios, cuando yo no siembro buscando a Dios, me vuelvo de lo peor. Es la realidad. Cuando tú buscas de Dios, se nota, hermanos. Se nota a leguas así. Se nota que eres distinto. Porque esa es la consecuencia de estar pasando tiempo con Dios. ¿Sabes qué cosa, hermanos? Es fácil notar, para alguien que es cristiano, cuando uno está bien en su relación con Dios. Es fácil notar. Si un individuo común y corriente se puede dar cuenta en tu vida espiritual cómo estás por lo que dices, por lo que piensas, por lo que opinas, por cómo reaccionas, por cómo te muestras, ¿crees que vas a engañar a Dios? Dios no puede ser burlado. Eso es lo que estaban experimentando los asirios, la cosecha de lo que habían sembrado. Atentaron contra la vida de mucha gente. Ahora Dios está haciendo que recojan lo que sembraron. Versículo 12. Tus murallas se caerán, serán como higueras, cargadas de higos maduros, que si alguien las sacude, sus higos caen al suelo y la gente los come. Está tratando de usar una analogía, un ejemplo. Tus murallas caerán. ¿Cómo? Serán como higueras, cargadas de higos maduros. Si alguien las sacude, sus higos caen al suelo. Para que puedan entender un poco mejor, ¿ya? Ustedes saben qué son las moras, ¿no? Las moras, ¿no? Ese fruto, cuando están muy maduros, caen solos. Por eso es que cada vez que en un árbol de mora, cuando tú pasas, siempre vas a encontrar moras tiradas. ¿Ah? Lo que Dios está diciendo es eso. Tú, Nínive, estás tan madura que solamente una sacudida va a hacer que tú te caigas. Tus murallas se caerán. No vas a resistir frente a lo que yo voy a hacer. Estás como ese árbol que si lo sacudes, cae un montón de frutos. Ya están maduros. Estás igual, Nínive. 13. El fuego ha quemado tus portones y el enemigo ya está por entrar. Por eso tus soldados se acobardan. Esto también es una profecía, ¿no? El fuego ha quemado tus portones y el enemigo ya está por entrar. Dice. Por eso tus soldados se acobardaban. Esto sucedió. El imperio o el pueblo de Babilonia con los medos persas cuando ingresaron, todos corrían, todos huían por su vida. Todos se acobardaban, hasta sus soldados más valientes huían. Era inevitable la destrucción de Nínive. Aunque guardes mucha agua para resistir el estanque, de nada te servirá. Aunque hagas muchos ladrillos para reforzar tus murallas, morirás quemada por el fuego y destrozada por la guerra. El enemigo acabará contigo como una plaga de saltamontes. De nada te servirán. De nada te servirán tu fuerza militar y tus muchos soldados. Tus comerciantes y tus generales son tantos como las estrellas del cielo, pero en cuanto ven el peligro, huyen como saltamontes. Todos conocemos a estos insectos. En cuanto cambian de piel, vuelan. En un día frío paran a calentarse. Se paran a calentarse. Pero en cuanto sale el sol, prenden vuelo y desaparecen. Dios está usando ejemplos para demostrar la actitud que van a tener ellos cuando el enemigo está encima de ellos. Un saltamonte dice que cuando hace frío se mantiene en un lugar quieto. El frío paraliza a un saltamonte. Y cuando sale el sol, se renueva y vuela. Y lo que Dios está diciendo es que ellos son como saltamontes, que cuando aparezca el enemigo va a ser como el sol, que se van a huir, que van a huir. Esa es la idea de lo que Dios está diciendo en estos versículos. Van a desaparecer, prenderán vuelo cuando llegue el enemigo. Versículos 18 y 19 dice: Rey de Asiria,
tú hiciste sufrir a muchas naciones, pero ahora van a morir tus generales y tus jefes principales. Tu ejército andará perdido por los montes y no habrá quien pueda reunirlo. Tú estás herido de muerte y nadie podrá sanarte. Todos los que oyen la noticia aplauden de alegría. Rey de Asiria, tú hiciste sufrir a muchas naciones, pero ahora vas a morir. Tú sembraste crueldad, tú mataste mucha gente, pero ahora es momento que coseches y vas a morir. ¿Ves los justos juicios de Dios? Dios nos da las razones por la cual está actuando de esta manera, por la cual está hablándole de esta manera. Todos los que oyen la noticia de que Nínive ha sido destruida, que el imperio asirio ha sido derrotado, aplauden de alegría. ¿Y sabes qué? Nínive hizo sufrir a muchas naciones, como dice al inicio del versículo 18. Y cuando esas naciones que habían sufrido su crueldad se enteraron que esta gente ha sido derrotada, saltaron de júbilo, aplaudieron, celebraron. No estaban tristes, no estaban apenadas, estaban felices de que el imperio más cruel ahora había sido derrotado. Aplaudían de gozo. Era sinónimo de fiesta ver la destrucción de este imperio. Tanto el pueblo de Dios, que también había sufrido su crueldad de los ninivitas, como también los demás pueblos que lo rodeaban. Cuando se enteraron, todos estaban muy contentos. La herida que Dios iba a hacer era la muerte y nadie podía sanarla. Hermanos, esto sucedió en el año 609. Esta profecía fue dada en el año 615. En el año 609, que fueron aproximadamente 6 años después, puede ser un poco más, el tiempo no es tan exacto, pero esta profecía fue dada años antes, de repente una década o 10 años. Pero sucedió. Y como dije hace 2 semanas, la nación que derrotó a este imperio fue los medos persas, los medos con los babilonios. ¿Sabes qué? Desde esa época del 609 hasta el 1845, nadie supo nada de este imperio, literalmente. Tú te paseabas por Mesopotamia y no encontrabas ruinas de ellos. Es más, algunos estaban cuestionando la existencia de este imperio, porque no encontraban arqueología, no encontraban sus ruinas. Pensaban que era una historia, un mito, que la Biblia solamente la contaba, y que algunas naciones, porque tú sabes que los arqueólogos y la ciencia dicen, si no encuentro, no creo, pues. Y no encontraban 609 antes de Cristo hasta 1845, aproximadamente 2000 tantos años, que no se supo nada de este imperio. Dios cumplió su palabra, nadie iba a recordar de ellos, nadie iba a saber nada de ellos. No existe ni un descendiente asirio, nadie existe. Dios los destruyó a todos. ¿Por qué? Por su pecado, por su crueldad, por su idolatría, por su brujería. ¿Y sabes qué? Todos nosotros merecemos ese mismo juicio. Todos. ¿Sabes por qué? Porque también hemos pecado contra el Dios Santo. Pero ¿sabes por qué no vamos a ser destruidos? Por la misericordia y gracia de Dios, porque envió a un Salvador, Jesucristo. La ira de Dios va a derramarse en algún momento. Apocalipsis habla de eso. Y esa ira va a ser dirigida para todo aquel que ha rechazado a Jesús. Así que hoy
Si tú eres cristiano, gózate, porque la ira de Dios ya no va a ser dirigida hacia ti. Porque Jesucristo recibió esa ira que iba a ir a tu vida. ¿Y sabes hasta qué punto? Murió en la cruz. La ira de Dios que iba a ir a tu vida y a mi vida fue la que mató a Jesús en la cruz. Y por eso es que nosotros ya estamos liberados de esa ira. Y es por eso que tenemos el cielo como un regalo de Dios. Pero ay de aquel que no tiene a Cristo. Ay de aquel que ha rechazado el Evangelio. Estas personas son recipientes, son vasos que van a ser llenados en algún momento por la ira de Dios. Preocúpate si todavía no has entregado tu vida a Jesús. Va a ser tu decisión. Esa decisión va a tener una consecuencia. Si decides aceptar a Jesús, recibir su perdón, su sacrificio, tu recompensa es que la ira de Dios va a ser apartada de tu vida y vas a tener la vida eterna y el cielo. Si tú decides vivir tu vida como si Dios no existiera y Jesús no viene a ser tu Señor y Salvador, también hay una consecuencia de esa decisión. La ira de Dios va a ser dirigida a tu vida. ¿Y sabes de qué manera se va a manifestar? No es muriendo, porque tanto cristianos como no cristianos van a morir. La ira de Dios de una manera se va a reflejar cuando vayan a la condenación, el infierno. Así que, hermanos, hemos visto a un Dios enojado, airado contra el pecado, contra una nación. Eso debería hacernos temblar, porque nosotros estuvimos en la misma condición, pero ahora estamos en Cristo. Como dice Corintios, de modo si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ¿a quién le sucede eso? Al que está en Cristo. Pero el que está sin Cristo es un vaso que está esperando que Dios viene con su ira. Así que, hermanos, examinemos nuestras vidas, veamos dónde estamos y recordemos que lo que sembramos, cosecharemos. Para terminar estos versículos, mira lo que dice. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Los que siembran para su carne. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Romanos dice esto. No reine pues el pecado en vuestro corazón mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tú eres el que decide qué tipo de siembra o qué tipo de cosecha vas a tener. Y lo que Pablo nos está diciendo en Romanos, hermanos, es que en lugar de presentar nuestra vida o nuestros miembros al pecado, a la iniquidad, que lo único que va a traer es muerte, presenta tus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Y vas a recibir el bien, vida eterna, justicia. Ya no vamos a leer ese versículo por el tiempo, pero en Levítico 26 del 3 al 20, hermanos, habla de las bendiciones para los que obedecen y de las maldiciones de los que desobedecen. Tú eres el que decide. Así que yo te animo que a partir de hoy siembres cosas que a Dios le agradan en tu vida. Que pases tiempo con Dios. Que obedezcas a Dios. Que dejes de vivir una vida alejada de Dios. Que te reconcilies con Él. Y lo que vas a sembrar en el futuro va a ser algo bueno. Si tú decides no hacerlo, eso vas a cosechar.
Así que, hermanos, examinemos nuestra vida y veamos cómo estamos. Hemos terminado, así que vamos a orar. Y solo recordarles, hermano, que la maldad nunca va a triunfar. Nunca va a triunfar la maldad. Tarde o temprano, Dios hará justicia. Lo hizo con Nínive, lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo hizo con los babilonios, con los romanos. Así que pronto Dios hará juicio a las naciones, pero también hará juicio a los individuos. Yo ya estoy libre y me alegra eso, porque Jesús me ha hecho libre de esa ira. ¿Tú cómo estás? Vamos a orar, ¿ya? Señor, ¿cómo está? La emoción, Dios me hace decir cosas trabadas, Señor, confusas, pero lo único que quiero decirte es gracias. Gracias, Señor, porque tu ira y tu juicio ya no está dirigida hacia mí, porque hubo un cordero sin pecado que vino en este mundo y que tomó mi lugar para recibir esa ira y ese juicio que mi pecado había causado. Gracias por la cruz de Cristo. Gracias por enviar este Salvador, Dios. Oro por las personas que todavía no reciben a Jesús, que no creen en Él, Señor, para que tú los convenzas de que la condición en la que están ahora sin Cristo es una condición muy peligrosa, pero que podría cambiar si tan solo se arrepintieran y creyeran, Dios. Tú muéstrales esto en sus corazones y ayúdalos, Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por ser un Dios que hace justicia. Gracias por ser un Dios que se enoja, porque ese enojo es un celo por cuidarnos, Dios, por querer lo mejor hacia nosotros. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por el libro de Nahum, Dios. Tú cumples tu promesa. Lo hiciste con esta profecía. Nínive y Asiria dejaron de existir. Y no fue por mano de hombres, Dios. Fue por tu poder. Porque tú eres un Dios poderoso, que anda en la tormenta, que camina dentro del torbellino. Poderoso. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente semana, el miércoles. El libro o el Antiguo Testamento, hermanos, prácticamente casi todo se trata de juicio, castigo, rebeldía. No es como el Nuevo Testamento, que es doctrinas. Entonces, a veces es un poco tedioso, pesado hablar de historia, pero hay que ver qué es el propósito de Dios detrás de estas historias. Y hemos aprendido que para Dios no pasa por alto la maldad, la va a castigar. Así que tengamos conciencia de eso y veamos que estamos sembrando. Dios los bendiga. Nos vemos.